Panamá siempre ha sido punto de encuentro del continente, pero esta historia comenzó mucho antes del Canal de Panamá y la ruta que conocemos ahora. En 1519, aquí donde estoy, se fundó la primera ciudad en el Pacífico americano. Por aquí pasó todo el oro y la plata y cambió el comercio mundial para siempre. Tan importante que UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hacer un recorrido y conocer los secretos de la ruta colonial transísmica. Empezamos aquí, en Panamá Viejo. Oro y cenizas en este lugar. Hola, yo soy el arquitecto Manuel Trute, soy el director nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Yo soy doctora Mirta Linero Baroni, directora de Arqueología del Patronato Panamá Viejo y directora del Proyecto Arqueológico Panamá Viejo desde hace poco más de 15 años. Estamos en este momento en el sitio arqueológico Panamá Viejo, muy cerca del corazón de la antigua ciudad, al lado de las ruinas de la Compañía de Jesús, uno de los conventos más importantes que llegó a tener esta ciudad. Hola, soy Marisabela Rocha, soy arquitecta y soy la coordinadora del equipo de Patrimonio Mundial de Panamá. Lo que ha venido a tener esta nueva propiedad, la Ruta Colonial Transísmica, es que podemos comprender mucho mejor el patrimonio panameño. Generalmente, pues todos sabemos que está Portobelo, que está San Lorenzo, que está Panamá Viejo, que está el Casco, que existe un camino real y un camino de cruces. Pero esta nueva aproximación al patrimonio nos ayuda a comprender que todo es un sistema, que está Panamá Viejo y el Casco como ciudades terminales en el Pacífico, está Portobelo y San Lorenzo como ciudades terminales en el Atlántico y se unen por los caminos, que es el Camino Real y el Camino de Cruces. Era un buen sitio para una ciudad. A lo mejor uno la ve hoy, no se la imagina hace 500 años, pero cuando uno ve la Lama, ahora ya está un manglar, era un lugar ideal para fundar la ciudad. Hubo una exploración inicial buscando ese sitio. Hubo un primer asentamiento muy temporal a una legua de donde estamos en este momento, que era más o menos por donde queda Tlapa. Y después se decidió que aquí era el lugar, porque además había agua, teníamos un río, que hoy es el río abajo, ese era el río Gallinero, el río Algarrobo, que es la otra salida, y además tenía un buen acceso hacia la sabana. Todo esto es un área muy plana donde podía haber ganado, etc. Y se decide que en esta punta, en esta península, sería entonces fundada la ciudad de Panamá. Esa escogencia entonces había un mandato, había unas instrucciones para eso, ¿no? Sí. El tema de la ciudad y los diseños, esas recomendaciones, digamos, entendiendo un poco el ensayo y error, ya se habían establecido otros asentamientos y fracasaron. En realidad Panamá se considera una de las pioneras en lo que significan las órdenes para cómo fundar ciudades, que por cierto parte de la copia de esa carta está en el Museo de la Plaza Mayor Samuel Luis García de Paredes. Adicionalmente, no se había hecho antes. Entonces, Panamá, Natá y las primeras fundaciones asociadas al tiempo de fundación de Panamá se consideran pioneras en este concepto que después termina derivando en las leyes de India. Que era una retícula, que era una plaza en el medio. En este caso la plaza estaba más cerca al mar, que tenía que estar un poco cercana al mar, y toda la cuadrícula o damero. Entonces imagínate que se creaban manzanas, ese era el modelo que venía de España para una fundación rápida. Esto había que conquistarlo rápidamente. Entonces todas las ciudades en ese ciclo fundacional tienen más o menos esa forma. Ahora, por eso nos vamos a encontrar en casi todo el continente que está la plaza, está la iglesia enfrente, de un lado está ya sea la gobernación, ayuntamiento, la autoridad, un cuartel del otro lado y bueno, y al frente un hotel, una Ese cantina. era el núcleo de poder. Ahí Sí. estaba representado el núcleo de poder político, administrativo, religioso, en un espacio urbano donde además se representaba todo eso. Era digamos, el núcleo de esa ciudad.
Aquí en el caso de la ciudad, la parte religiosa es importante, porque aquí está la catedral y aquí hay un convento, acá hay otro convento, aquí hay otra iglesia, es decir, las manzanas, esas que se repartieron, como usted dice, el peso de lo religioso era un peso importante. Había un tema ideológico que venía con la conquista, que era precisamente transmitir la verdadera fe en ese momento dado, que era la religión cristiana, y que venía además de un proceso de retoma de la península, donde se expulsaron a todos los musulmanes, y esa reconquista, digamos, se proyecta también en las nuevas tierras. Y esa presencia es a través de esta cantidad importante de conventos y de iglesias. Adicionalmente hay que pensar que Panamá se convierte en el punto, en el pie a tierra de toda la hueste que va a conocer, colonizar, conquistar el sur del continente. Ahora, la ruta, dos carreteras. O sea, de aquí sale el Camino Real por el Puente del Rey y el Camino de Cruces por el Puente del Matadero, que le llaman. O sea, dos caminos hacia el Caribe, o sea, saliendo desde aquí. Esa es la vía terrestre, ¿no? Y bueno, terrestre una, híbrida la otra, porque era mitad terrestre y mitad en río, mixta, para usar otro término quizás, en vez de híbrida. Pero todo eso llegaba aquí, de todas formas. O sea, el tema... Esa palabra que hoy está de moda, logística, Panamá era el hub, que también es otra palabra que está de moda, ¿no? Ahí lo interesante, después que se traslada la capital de Santa María de la Antigua del Darién a Panamá, es la capital ahora de Castilla del Oro, toca construir un camino. Y hay una orden de construcción de un camino, primero desde Nombre de Dios, que era el primer puerto, hasta que después se desactiva y pasa a ser Portobelo a partir de 1597. Pero ya esa construcción de esa, entre comillas, carretera, que es el Camino Real y luego el Camino de Cruces, empieza entonces a conectar de una manera mucho mejor, digamos, tecnológicamente hablando, con lo que había en la época, esa conexión transísmica y logística que tú hablas, ¿no? Y el tema de que como de aquí salió la conquista del Perú, el resto de Centroamérica, etcétera, todo pasaba por aquí igual. O sea, la aduana estaba aquí o en Portobelo y, o sea, de todas formas este era no sé, el filtro. Eran puertos terminales. De alguna manera, era como un filtro también, o aquí se contaba o se registraba todo lo que iba para... El corazón. Era el corazón, ¿no? Lo del corazón del universo no es tan poético nada más, No sino es que sí solo había poético. algo de realidad en eso, ¿no? Este lugar, hablábamos de que este era un almacenamiento, además de los documentos, el oro y todo pasaba por aquí. ¿Cómo proteger este sitio y por qué Morgan escoge atacar a la ciudad de Panamá? Bueno, imagínate que había toda una dinámica comercial en la zona que se reflejaba en las ferias de Portobelo. Esas ferias de Portobelo era un dínamo comercial en momentos determinados del año, pero al final era un trasiego de mercancías y de personas que empezaba a suceder aquí. Del Callao, Perú, venía toda la plata que ya era beneficiada desde allá, pasaba por acá, era dejada aquí en Panamá, luego tenía que ser trasladada por alguno de estos caminos bastante complicados hasta el Caribe, de donde venían los navíos de España y recogían, pero de España también venían mercancías y manufacturas que eran comercializadas acá. Ellos abastecían de alguna manera las colonias, y del Callao también se abastecían con productos el no área solo también, la plata, no o sea, solamente había la otros plata. productos gigantes. De hecho, lo que más había eran mercancías que la plata, ¿no? Eso era lo que, digamos, dinamizaba mucho más el comercio. ¿Por qué es tan importante que UNESCO haya declarado este sitio como Patrimonio de la Humanidad? Bueno, primero porque fue el primer puerto europeo en el Mar del Sur, hoy Pacífico, entonces ya tiene una importancia de esa cadena transoceánica o transísmica, esa vocación que tenemos. Es una parte de esa ruta colonial transísmica, era el puerto terminal en el Pacífico, de un sistema de ciudades que funcionaba precisamente para llevar y traer mercancías, personas, ideas. Y digamos que lo que queda aquí o lo que se produce aquí y luego en la evolución del propio istmo y para la humanidad tiene una importancia pues brutal, ¿no?
Gracias por ilustrarnos. Sé que hay mucho más, pero qué gusto de verdad compartir con ustedes en este programa y nos vemos en el próximo episodio de la Ruta Colonial Transísmica. El arte nos une y la cultura nos enriquece. Presentado por el Ministerio de Cultura.